será necesario que grabemos eso ya. Eso le pedía que grabemos porque como no están de pronto, entonces ya, perdón, la Eso, interrupción. listo. Perfecto. Ah, entonces decía yo que Abraham es el prototipo, el único prototipo en el antiguo pacto acerca de la gente del reino. Y lo que le sucede a Abraham, obviamente, teniéndolo como ¿qué decimos? Como un tipo, ¿no? Una figura de la transición a la que somos llamados los creyentes. Y creo yo que en ese aspecto es importante entonces conocer la fe de Abraham y conocer pues junto con la fe de Abraham todos esos componentes que, como les digo, el año pasado veníamos como hablando, con el maestro Joel, con Oscar, con el apóstol Luis Tobar también estuvimos ahí. Se fue Willy, se cayó. ¿Quién quedó de hospedador? A ver. John Freddy, quedaste. Ah, no, ya no. Ve, te caíste, Willy, un ratico. Ah, bueno. Sigue fallando acá. Probablemente voy Entonces, a... pero no hay problema en que se corte de pronto si te sales abruptamente, ¿no? De que tengamos No, sigue grabando. un cohospedador. No, Ah, sigue bueno. grabando. Listo, amados. Entonces, si quieren, pues una oración y ustedes continuamos, como se dice, una oración, amado Willy o John Freddy, quien nos ayuda ahí con una buena reprendida de demonios virtuales, todo eso. Pastor John Freddy, ¿me haces favor? Gracias Dios por este lindo día que nos permites vivir, por el cual estamos dispuestos, preparados a vivir conforme a tu propósito y en tu dirección. Gracias por podernos encontrar en esta sala con amigos amados a compartir asuntos edificantes, benéficos a nuestro espíritu y honrosos a tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que aprenderemos y porque viviremos siempre queriendo avanzar en todo lo que tú quieres en nosotros. Que tu luz siga alumbrando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, amado John Freddy. Bueno, entonces, a lo que vinimos, como dijo un amigo. Creo que ustedes tienen el material ahí, ¿verdad, amados? Eso ya por fin pude, justo a tiempo. Bueno, listo. Entonces, allí en ese material, pues se nos plantea en el ejemplo de Abraham 7 transiciones o 7 separaciones. La primera, cuando ahí en el capítulo 12 la vemos donde se le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, entendiendo que ahí hay dos cosas distintas, ¿no? Tierra y parentela, que implica lo primero, pues obviamente toda nación, todo reino, todo pueblo, tribu, lengua, nación, como nos enseña pues las páginas de la palabra de Dios o en la Biblia, encontramos que todo gobierno humano, toda influencia humana tiene una expresión en un área geográfica. O sea, no se puede hablar de gobierno humano, inclusive de gobierno de Dios, sin tener en cuenta, amados, que eso se manifiesta en una zona geográfica. Por ejemplo, el reino de Dios, su influencia, su sabiduría se manifiesta a través de la iglesia, pero obviamente la iglesia tiene una extensión geográfica. Aunque la iglesia es global y es un organismo con un entendimiento y una vida espiritual, ese organismo y esas personas que están asignadas o injertadas en el cuerpo de Cristo, tenemos una área geográfica donde estamos sembrados, donde vivimos. Así que en esta parte, ese primer entendimiento nos va a ayudar a entender, vete de tu tierra, que fue el caso de lo que, de lo que Dios le habla o le dice a Abraham. Trayendo un poco acá al tiempo nuestro y a lo que nosotros pues estamos hablando y estructurando por el Evangelio.
implicaría también ese traslado que nosotros surtimos espiritualmente al ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lindo hablarlo y es lindo leerlo y es lindo predicarlo, pero a veces creo yo que es desafiante, amados, cuando nos toca como estructurar cómo, en qué momento, cómo fue esa de la trasladada, porque fuimos trasladados, listo, pero en la práctica, en la vida diaria, ¿cómo se mira esto? ¿Cómo puede ser que a una persona que entra al ámbito del reino de los cielos puede tener una conciencia espiritual de que ha sido trasladada? ¿Cómo es ese traslado? ¿Cómo es ese vete de tu tierra para ellos? Entonces, históricamente y litúrgicamente, religiosamente, siempre se le enseñó, nos enseñaron los que fuimos de esa escuela, pues que era como salirse de sus amigos, de las cosas de la cultura familiar que hubiera, bueno, no contaminarse del mundo. Bueno, ustedes me entienden, toda esa parafernalia y ese discurso religioso que en realidad no tenía que ver. Así que lo primero importante aquí, amados, en ese trayecto de la fe, para llegar a la fe del Hijo de Dios, porque el tránsito que Abraham hace, o ese viaje de Abraham, es lo que le permitió a Abraham consumar la fe en su generación y llegar a ser el padre de la fe. Porque ese fue el primer punto, ¿no? Vete de tu tierra. ¿A dónde lo llevó el vete de tu tierra? Me voy a adelantar a la séptima. A ofrecerle el sacrificio a Isaac en el entendimiento de que Isaac representaba toda la obra consumada de Dios para la humanidad, ni siquiera para Abraham, para la humanidad. Así que ahí es que nosotros tenemos un ejercicio académico con los discípulos, con la iglesia, amados, porque el tema de la fe ha sido un tema, al menos en lo que yo puedo analizar durante muchos años y mucho tiempo, los predicadores de la fe nos han planteado y siempre nos plantearon la fe como algo ¿cómo decimos?, tan subido, tan elevado, pero a la vez tan gaseoso, que a veces se quedaba uno corto simplemente anhelando las cosas que le pasaban a otros y oyendo testimonios de cosas de cosas y de circunstancias que le pasaban a otros y que uno en realidad quedaba era frustrado oyendo testimonios. Cuando entendemos que la fe del Hijo de Dios es global, que lo que le sucedió a uno es lo que le sucede a todo el cuerpo. Por eso es la fe del Hijo de Dios, es una fe general, es una fe total, es una fe plena, es una fe que no deja lugar a imaginación, mucho menos a ambigüedades, es una fe del entendimiento, de la consumación de la obra de Dios en mi vida, porque mi vida y mis circunstancias son el reflejo de lo que es toda esa generación, al menos de lo que cada uno representa. Entonces, vete de tu tierra, amados, diríamos en ese sentido que es la separación de esa influencia de una nación o de un reino. En este caso, obviamente, pues el reino de las tinieblas, vamos a hablarlo de esa manera, el reino de las tinieblas, junto con toda manifestación, porque el reino de las tinieblas, alguien me preguntó, amados, en estos días, bueno, pastor, ¿el reino de las tinieblas está vigente? Pues obviamente que el reino de las tinieblas está vigente, pero no es un reino como se nos había planteado en otras ocasiones, dentro de todo ese argot y toda ese lenguaje de la guerra espiritual, de los demonios, principados, potestades, gobernantes, bueno, todo eso. No, hoy entendemos que el reino de las tinieblas, es que cuando Cristo fue glorificado, cuando Cristo fue ascendido y cuando se recreó todo y todo lo que Dios quiso recrear y salvar pasó a tener el fundamento de Cristo, toda la teología cambió. Y ahí es donde muchos no han entendido, ¿no? Que al ser ascendido Cristo, glorificado Cristo y ser Cristo preeminente en toda la creación, entonces muchos de los conceptos veterotestamentarios o antiguo testamentarios cambiaron, inclusive adoración, ¿qué más decimos? Demonio, diablo, oposición, bueno, todos estos conceptos que dentro del antiguo pacto
uno en este tiempo pues crecimos en esos conceptos. Así que vete de tu tierra implica, amados, entender mi asignación espiritual porque entiendo mi influencia geográfica también, porque entiendo mi extensión, entiendo la extensión del reino. Dios tiene mentalidad expansionista. Esa es una realidad de toda la historia de Dios. Ese vete de tu tierra también implica pues todos esos arraigos, diríamos, eh, a ver, no con la parentela porque eso va más adelante. Vete de tu tierra implica los arraigos inclusive con mi actividad humana que me permitían subsistencia. ¿Se entiende esa parte? A ver, por ejemplo, permítame respetuosamente ponerme de ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una profesión y un oficio. Entonces, vete de tu tierra implica para mí que mi existencia, mi subsistencia, ya no implica las cosas humanas que yo puedo hacer para vivir o subsistir, sino que en ese vete de tu tierra, como implica la vida de Cristo, un cambio total, es un cambio radical, es una nueva vida, por eso es nuevo, el que está en Cristo es nueva criatura, es un reinicio general. Entonces hoy tenemos mucha gente conflictuada, amados, al venir a Cristo, al empezar a transicionar y a entender el reino de los cielos y el nuevo pacto. Tenemos gente que empieza a conflictuarse, por ejemplo, pastor, es que yo soy abogado y soy penalista y entonces pues usted sabe que en ese ámbito esto, y hay otros que dicen, bueno, yo tengo este negocio, yo hago esto, y entonces empiezan a haber ciertos conflictos en las personas porque pareciera que la vida antes de Cristo les funcionaba ya en sus ámbitos lo que hacían, pero parece que viniendo a Cristo ya no les funciona. Y obviamente que no les va a funcionar, porque es que es un cambio de sistema de subsistencia. Ya yo no vivo de pan, o no solo vivo de pan, sino que ahora vivo es de toda palabra. Esa es la raíz, ese es mi fundamento. Eso implica vete de tu tierra. Abraham empezó a vivir por la palabra. Entonces, vete de tu tierra implica también esos arraigos con las actividades humanas. Diríamos, para el caso de Abraham, no se registra o no sé qué actividad tuviera o hubiera tenido Abraham en Ur llamara. No sé, yo sería atrevido de mi parte decir algo al respecto, entonces eso lo dejo a su buen juicio, amados, a su estudio. Pero cuando ustedes ven que Abraham empieza la transición, Abraham se convierte en un nómada. Entonces su actividad primaria de subsistencia cambia. El nómada ya no tiene un terreno para sembrar porque es nómada. Por eso se convirtió en ganadero, parece, ¿no? Se convierte en ganadero Abraham porque junto con el ganado nómada, pues su vida se asoció a esa actividad. Eso implica vete de tu tierra. A veces en nuestra alma, ese tipo de cosas, en nuestro pensamiento, inclusive en nuestra experiencia académica o empresarial o profesional, no entendemos a veces que hay cosas que ya no van a funcionar, ¿sí? Hay gente que ya no nos va a amar, hay gente que ya no nos va a llamar nunca más, hay gente que la vimos una vez y compartimos y ya nunca más. Entonces, vete de tu tierra implica ese tipo de experiencias de separación. Entonces, también implica obviamente el lugar de nacimiento, vete de tu tierra. No podemos dejar de lado esta parte, vete del lugar de tu nacimiento. O sea, ahí tu punto de partida cambia y esto es glorioso, vete de tu tierra porque nuestro inicio en Cristo, amados, no es Génesis 1. Hoy entendemos que no. Ese simplemente es un inicio biológico, un inicio existencial humano. Pero vete de tu tierra implica que el lugar de nacimiento, lo que te dio identidad, el nombre que te pusieron, las circunstancias que rodearon tu nacimiento, bueno, todo eso podríamos hablar, cambian y entonces vete de tu tierra implica que tu punto de partida ya no es el que conociste o el que te dijeron. Tu punto de partida es esa palabra de Dios que le dio vida y propósito y destino a tu vida. Por eso
nuestro inicio ya no es Génesis 1, nuestro inicio es Juan 1, en donde en Juan 1 encontramos pues el poder de la palabra de Dios manifestada como verbo, ¿no? Como un verbo de vida, como un accionar, como una luz que resplandece. En Juan 1 vemos todo ese, como el autor de Juan desenreda esa parte, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y usted los ve más adelante en el desarrollo donde dice, habla de la luz, ya no habla del verbo, sino de la luz. Entonces, obviamente, la luz y luego te habla como de una idea o de una palabra que puso en acción algo. Acá es exactamente igual lo que sucede con Abraham. Dios le da una palabra, la palabra trae luz. Una vez que la palabra trae luz, traza una ruta y junto con el trazo de esa ruta trae las acciones que llevarán a Abraham a donde Dios quiere llevarlo y ponerlo. Acá exactamente es lo mismo porque la fe no ha cambiado, amados. ¿Sí? Digamos, por eso somos hijos de Abraham por la fe. Tal vez la fe, ¿qué decimos? Algunas expresiones de fe en el Antiguo Testamento, por ejemplo, diríamos, tomando como ejemplo a Noé, a Jefté, a Josué, bueno, a todas estas personas que nos menciona allí la Biblia como gente de fe y que tuvieron ciertas circunstancias, pero a ninguno de ellos Dios lo llama o en la Biblia se le llama el padre de la fe y a ninguno de nosotros se nos asocia como descendientes de Abraham, sino que se nos asocia solo con la fe de Abraham, hijos de Abraham por la fe. Y esa es una dinámica del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la fe que se gesta en Abraham, que tiene que ver con el desarrollo sistemático de la vida. A ver, desarrollo sistemático de la vida es que yo no improviso con mi vida porque yo sé que Dios no está improvisando conmigo. Yo no soy un experimento espiritual de Dios. O sea, Dios no me dijo, a ver, ahí vas al mundo y a ver con qué me sales. No. Y con Abraham vemos que tampoco es así, sino que Abraham y estas 7 separaciones son sistemáticas, son dadas por Dios, son permitidas por Dios, inclusive la descendida de Abraham a Egipto, de donde se acuerdan que mintió y todo, pero fue en Egipto donde Abraham se lo reconoció como profeta. Esa es otra separación. Bueno, me adelanto un poquito allí, amados, para que ustedes puedan considerar esta parte. Así que, pues vete de tu tierra, amados, implica entender mi punto alfa o mi punto de origen, que ya no es todo el arraigo terrenal con respecto a todo lo que en el mundo uno pueda llegar a conocer, sino que mi punto de partida es el verbo, Cristo el Señor. Cuando a través de la iluminación la palabra se hizo vida en mí, y una vez que vino esa iluminación y la palabra se hizo vida, esa palabra ahora define mi destino, define mi propósito y obviamente también definirá la ruta que yo debo seguir. Entonces, punto de partida. Por eso Jesús para nosotros, para los creyentes, para la iglesia, es yo soy el alfa y la omega. Ese es el alfa, el factor alfa y omega de mi vida. Y también el factor alfa y omega, obviamente, de nuestra mente. Bueno, una pausa académica ahí, amados. No sé si alguien quiera preguntar algo o algo se nos esté pasando por alto allí. Me encantaría que lo exprese. O me dan la libertad, pues, de avanzar ahí. Sí, sí, pastor, dele, que ahí vamos, apagan las cámaras, las reliquias es porque que tienen que tomar la pastilla a las 11:30, pero usted hágale, que ahí vamos. Muy bien, sí, para... Yo perdí, hombre. Muy bien, entonces, bueno, separación de ese territorio, ¿no? También diríamos separación de una nación o de un reino. Ur de los caldeos, vete de tu tierra, vete de Ur. Y de todo lo que implica Ur. Y viene también allí, olvídate de esta localización, olvídate de todo lo que te ha rodeado, olvídate de todas estas cosas que operan en este reino. Acordémonos que Ur de los caldeos, y aquí viene la parte arqueológico-histórica, una de las tierras más antiguas y donde se inició la construcción de lo que hoy se llama en arqueología los sigurats, que eran unas construcciones piramidales que se creía allí, amados, ejercían influencia
y eran levantadas, erigidos los sigurats para mantener el control en las personas. Los sigurats se erigían como baluartes, como símbolos, como íconos, diríamos, de lo que gobernaba Ur, de las deidades, de los ámbitos. Bueno, hoy tenemos sigurats en el mundo, sí, aunque no tenemos esas pirámides, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos muchos sigurats o lo que se llama iconoclasia en el mundo, símbolos que para el mundo son sagrados y que para la gente ejercen influencia. La tecnología está llena de eso, por ejemplo. Y bueno, esto tenía en aquel entonces el objetivo de desarrollar identidad. Noten esto, amados. Los sigurats en Ur de los Caldeos y en toda esa tierra tenían el propósito y el objetivo, según la arqueología y según lo que leí un poquito allí, esos sigurats eran levantados para definir la identidad de la gente. Y eso es preocupante. Digamos, preocupante ¿en qué sentido? Les digo porque si nosotros como iglesia no entendemos y no definimos una clara edificación para que los santos, para que los ministros y cada uno de nosotros desarrollemos esa identidad sin ambigüedades, desarrollemos un verdadero carácter de Cristo, apartado y alejado de toda contaminación humanista y de todo aquello que hoy está ejerciendo influencia, amados, y ha permeado el pensamiento de los ministros y de la iglesia. Hoy, amados, tenemos de eso por mucho lado, ministros que ya no anuncian a Cristo, sino que como que le ponen unos remiendos allí y uno no sabe qué es lo que están diciendo. Yo tengo un término, ¿no? De pronto no sé si allá en Centroamérica lo conocen, cacharreros, o sea, predican de todo. ¿Sí? Hablan de demonios, hablan del futuro, del pasado, del presente, nuevo pacto, viejo pacto, la constitución. Bueno, hablan de un poco de cosas que uno dice de qué será que está predicando y no entendemos nada. Entonces los sigurats de Ur de los Caldeos estaban levantados para definir no solo influencia en la gente, sino también definir identidad. Hoy, amados, estamos en el mundo en el que vivimos y en la generación en la que estamos, hay un intento de, ustedes ven, de todo el humanismo del mundo por redefinir la identidad de la gente. Hoy ya es, digamos, prácticamente una blasfemia decir que eres hombre heterosexual. O sea, porque se redefinen los términos, inclusive los términos biológicos, clínicos, médicos y científicos, con argumentos. Esos son los sigurats que yo llamo hoy en esta generación. Entonces, por eso Dios le dice allí a Abraham, vete de tu tierra. O sea, lo que hay en esta tierra no me sirve para absolutamente nada. No puedo trabajar, esto todo está corrupto, todo está corrompido, todo está conforme al diseño humano. Y bueno, allí en Ur había eso. Entonces, vete de tu tierra implica eso. ¿Qué tanto nosotros tenemos por la mente de Cristo ese discernimiento, amados, de no permitir que este mundo nos permee en cuanto a nuestra personalidad? Cuando digo nuestra personalidad, no hablo en términos ególatras, sino nuestra personalidad en Cristo, porque acordémonos que en Cristo tenemos una identidad, pero esa identidad que tenemos en Cristo no anuló mi personalidad. ¿Sí? Tenemos una identidad en Cristo, es espiritual, tenemos una conciencia eterna, una conciencia global de lo que es la santidad, el amor, bueno, todo el fruto del Espíritu, pero ese conocimiento nunca anula mi persona. Anuló mi ego, pero no mi persona. Bueno, estos son unos términos un poquito psicológicos también que de pronto después los podemos ver, ¿verdad? Pero entonces el asunto aquí sí está claro que Dios al principio le dice a Abraham que la transición que él iba a iniciar por la palabra implicaba ir dejando, ir abandonando todo aquello que lo conectara con ese territorio, con la identidad de ese territorio, con la cultura de ese territorio. Ahora viene lo segundo, permítame. A ver, aquí dice, bueno, esa, digamos, a ver, otra cosita importante y que no quiero que se me escape. Cuando Dios llama a Abraham, ahí está claro lo que le dice, ¿no? En el capítulo 12, pues por el tiempo no quiero leerlo, pero ustedes pues ahí pueden verlo. Diríamos, esa palabra de Dios que proviene del mundo de lo sobrenatural, o decir del mundo de Dios, de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios,
pero que tiene una manifestación visible en el mundo natural, al menos en el mundo de Abraham. Y el mundo de Abraham era Ur. Ese era el mundo de Abraham. Pero entonces esa palabra no puede tener efecto en el mundo de Abraham, por eso es vete de tu tierra. Y esto me encanta porque cuando Jesús predicó a su generación y a los que le oían en ese tiempo, Jesús dijo una palabra que es tan real, amado, y que uno la ha visto en estos años de edificación, al menos a mí me ha pasado, y ya lo digo sin frustración, sin dolor y sin sentimiento de pérdida. Si hay algo que anula la palabra, porque nosotros sí, la palabra de Dios es poderosa, nada contra la palabra de Dios, pero no es así. Jesús dijo que hay algo que anula la palabra y es la tradición. La tradición vuelve infructuosa la palabra. Eso dijo Jesús y eso está vigente y eso lo vemos, amado. Por eso vete de tu tierra es esencial. Si queremos una correcta edificación, una fructificación, una edificación conforme al modelo de Dios, hay que meterle a la gente en la cabeza, vete de tu tierra, porque la palabra sobrenatural no tiene nada que ver con el mundo natural cuando ese mundo está perdido, está en tinieblas, y lo identificamos como un mundo que no puede ser rescatado por Dios, o sea, que no fue rescatado, porque hay cosas que fueron rescatadas y redimidas, obviamente ámbitos que fueron rescatados y redimidos, pero hay otros que no, ¿sí? Hay otros que no, hay unos ámbitos, y esa es la inteligencia espiritual que tenemos, identificar los ámbitos donde Cristo es preeminente, porque los ámbitos donde Cristo es preeminente son los ámbitos donde fuimos enviados a anunciarle a toda criatura de ese ámbito o de esa atmósfera la salvación por el evangelio. Aunque en esos ámbitos al principio cuando uno predique, este evangelio podrá resultar en locura, como obviamente sucede. La palabra de la fe o la palabra de la cruz, este evangelio es locura, pero bueno, a eso somos enviados. Por eso Jesús dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Y criatura no implica solo seres humanos. Criatura implica todo lo que yace en un ámbito. Así que por eso la creación misma está guardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, vete de tu tierra, amados. Importante ese detalle. Cómo la palabra de Dios obviamente viene a ser entendida y conocida a través de los sentidos. Obviamente no hay otra manera. Por eso se humilló Dios, decía Pablo en Filipenses, se humilló Dios a sí mismo y estando en la condición de hombre se humilló más, lo que implica pues se bajó al nivel de los sentidos y eso sigue sucediendo. O sea, estamos en los sentidos, pero no en los sentidos sensoriales, sensuales, sino en los sentidos que hemos ido desarrollando por la madurez, sentidos espirituales, ¿sí? Los sentidos espirituales. Así que bueno, para la otra gente pues todavía hay que anunciarle este evangelio que para ellos puede resultar sensorial porque con los oídos oyen pesadamente, pero no entienden nada. Estamos en ese proceso y en ese negocio de anunciar la salvación a aquellos asignados. Permítame, me echo un trago. Bueno, entonces vete de tu tierra, allí está como la expresión de un reino, ¿verdad? Lo segundo, la segunda separación ahí que tenemos es vete de tu parentela. Yo había en otras oportunidades usado el término familiaridad, pero quise obviar el término familiaridad mejor porque no creo que es acorde a la parentela. Y que he querido usar el término costumbrismo, culturalidad, bueno, y todo lo que usted quiera allí, mala manera de vivir, le llama Pablo, ¿no? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, amados, por ejemplo, el que es tacaño es por herencia, no es porque él quiere, porque eso recibió de los padres. Pablo lo identifica así hablando de la herencia inmaterial. Ese es un término que utilizan mucho cuando a algunos pueblos, algunas ciudades que tienen celebraciones, se les va a reconocer esas celebraciones. Entonces, la organización, la ONU, a través de, no recuerdo cuál es, le dice patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, o sea que es algo intangible que no se puede medir.
Y de eso sí que hay mucho, amados, en la iglesia, en algunas congregaciones, en algunas familias hay mucho de ello, de mala manera de vivir. Porque también en contraposición de la mala manera de vivir tenemos las buenas costumbres, que también el apóstol Pablo nos habla de ellas, ¿no? Las buenas costumbres, que son contaminadas y vienen a perderse, a echarse a perder por las malas conversaciones. Y aquí viene un paralelo importantísimo. Vete de tu tierra y vete de tu parentela. Implica entonces que el lenguaje empieza a cambiar porque si me voy de la tierra, le dice Dios a Abraham, a una tierra que yo te mostraré y en esa tierra haré de ti. Ahí es donde le empieza a hablar de una construcción, diríamos una construcción cultural en la palabra de Dios que se le revela a este hombre Abraham, junto pues con unos criados que estaban allí cuando recuerdan que Lot es capturado y Abraham dice que armó 316 nacidos en su casa. O sea, digamos que esta gente ya tenía un grado de cultura y de costumbres conforme a lo que Abraham había podido construir. Por eso, amados, es que construir generacionalmente entendimiento, edificar entendimiento, no es una labor sencilla, porque implica, amados, por ejemplo, para nosotros los predicadores, para ustedes que están allí en cada uno en sus casas, en sus regiones, en las ciudades donde cada uno está sembrando, hacer una correcta labor de edificación espiritual implica ser reiterativos, amados, ser monotemáticos. A veces a la gente pareciera que no le cuadra, no le calza que uno sea monotemático o reiterativo, cuando es un ejemplo apostólico. Pablo el apóstol lo hizo. Dice, a mí no me es molesto predicarles, a enseñarles, a anunciarles siempre las mismas cosas. Y para ustedes esto les da seguridad. Entonces Pablo siempre habló del evangelio, del reino, de la salvación. Te lo ofrecía frito, cocinado, al carbón, a la parrilla. Sí, te lo ofrecía de muchas maneras, pero Pablo dice, yo siempre estoy en la tarea de anunciarles el evangelio que en mí se engendró, o sea, conforme a mi evangelio. Por eso es que vete de tu tierra también implica entender que hay cuestiones de tradición humana, sobre todo las tradiciones familiares, amados. Es tan complicado lo de las tradiciones familiares, cuando estas son vana manera de vivir. Entendamos esto, no son todas las tradiciones familiares, porque hay unas muy buenas tradiciones familiares, magnífico, nos sirve para reunirnos con la familia, para poder predicar, para avanzar en conocimiento, para estrechar lazos fraternos, para construir generacionalmente desde los más pequeños hasta los más grandes. Y esas cosas no son inválidas, pero las que Pablo identificó como sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, esas sí que se convierten en un enemigo para el evangelio. Inclusive, cuando algún predicador o algún apóstol pareciera que tocar esas tradiciones se convierte en enemigo, porque son las vacas sagradas de algunas familias, son las vacas sagradas de algunos padres, madres, son las vacas sagradas. Y resulta que cuando tú haces un balance o cuando tú contrapones esas tradiciones familiares con el crecimiento de Cristo, resulta que estas tradiciones se oponen al crecimiento de Cristo. Entonces eso es basura, eso no sirve. Por eso es que vete de tu parentela implica hacer esa labor o ese trabajo que ustedes recuerdan hace Jerobal, ¿cómo es que se llamaba el nombre? Gedeón. Gedeón, ¿qué hace? Cuando Dios lo llama, ustedes ven que él, no para probar a Dios, sino yo lo que veo ahí es como para probarse a sí mismo y probarle a su familia lo decidido que estaba. Ustedes recuerdan que este Jerobal dice que agarra una maceta, un martillo, y se dirige a donde estaban las vacas sagradas de su familia. ¿Y qué hace este? Dice que derribó el altar de la familia. Qué tremendo, amados. Creo que hoy necesitamos gente así. Bueno, gente así digo, no pues en el mismo carácter o en la misma actividad que hizo Gedeón, pero sí con la misma decisión
Vamos a derribar esas vacas sagradas de la familia porque esto no nos deja crecer. Esto no nos va a dejar sembrar la familia en Cristo. Esto no nos va a dejar que nuestra familia sea verdaderamente fundamentada en Cristo. Si hay un enemigo, hoy por hoy, si hay un enemigo al interior de las casas para que el evangelio se forme en los discípulos, es la parentela, amados. La parentela es una cosa fregada. Hay gente ahí contumaz, rebelde. Y es que les digo, a Jesús le pasó, si ustedes recuerdan, dice la Biblia que Jesús andaba predicando, anunciando el reino, y detrás siempre iba la mamá con las hermanas a quererlo sacar de los cultos, ¿no? De las reuniones. Mira, llegaron un día, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y me encantó la respuesta de Jesús allí, y es lo que no se ha entendido. Que a lo mejor, bueno, nosotros amamos nuestra familia, claro que sí. Sí, yo amo a mis tías, bien, mis primos, mis sobrinos, magnífico. Pero si no están en Cristo, amado, lo que ellos hagan, pues para mí es irrelevante. Esto es algo muy personal, muy particular. A mí me dicen que soy alejado de la familia, que esto, digo, pero pues si no, inclusive, si la actividad de ellos no se va a permitir al menos que cada uno exprese o que a mí me permitan expresar a Cristo, para mí es basura, es pérdida de tiempo. Entonces, ahí es que la parentela, como para Jesús, se convierte en una piedra real en el zapato. Porque ahí andaba la María diciendo, pues hijo, parece que mi hijo Jesús está loco, no quiere trabajar en el taller del maestro, no quería ayudar en el taller del maestro, se está dañando la madera, venga a la carpintería, y le mandan una notica, afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús se levantó allí y dijo, mi madre y mis hermanos. Note que no dijo padre, porque el padre no lo buscaba porque él ya estaba claro en eso desde los 12 años. Yo estoy en los negocios del padre. Entonces, punto final. Pero entonces acá sí le dicen los que estaban ahí en el culto, tu madre está afuera y tú, con tus hermanos y te están buscando. Y entonces ahí es que Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos cuya prioridad es conocer la voluntad del Padre. Y ahí está claro. ¿Cuál es tu parentela, amado? Sí, y acá todos tenemos familia y la queremos y la amamos, pero ¿cuántos de esos son contumaces, rebeldes, blasfemos, injuriadores, aborrecedores de Dios? Y entonces ahí viene el otro punto, ¿no? Que por esa alma, por el amor almático y los apegos, ahí te andas arrastrando a Taré y a Lot. Entonces ahí Taré ya está con un pie, tiene orden de captura de 6 cementerios Taré, y ahí estás tú queriendo que Taré se arrepienta y se convierta. No, pues Taré ya. ¿Ustedes recuerdan que salió Taré, o se llevó más bien Abraham a Taré, y ahí pegadito también se fue Lot? Y ya ven todo el problema. Bueno, más adelante lo ven, el problema que se genera un problema familiar. Muchos de los problemas familiares, si ustedes analizan por qué son, muchos de los problemas familiares, al menos, no digo problemas familiares cotidianos, dificultades, no. Muchos de los problemas familiares de oposición se dan porque hay entre nuestra parentela mucha gente que antepone las cosas de la tradición familiar al conocimiento de Cristo. Inclusive en las familias creyentes se da eso. Es una continua lucha, es una continua, a veces con los hijos, bueno, gracias a Dios, no tengo ese problema yo de andar obligando a mis hijos que anden conmigo, que oigan la palabra, gracias a Dios, no. Pero sé que algunos pueden llegarlo a tener y es el problema, por eso es el problema de la parentela, ¿sí? La palabra parentela ahí, bueno, tiene unos amplísimos aspectos y connotaciones porque implica lenguaje, implica pensamiento, implica unas estructuras al interior de la familia, implica ejemplos, implica, para ese tiempo de Abraham, implica esos altares familiares. Altares familiares. Usted sabe que hoy hay gente que tiene unos altares familiares, ¿no? Digamos, cosas que se murió el abuelo hace 100 años y todavía cargan las cenizas del abuelo, no han sembrado ni un árbol con esas cenizas. Bueno, y cosas así que son intocables, ¿no? Es que, digamos, de tal arraigo, que en ese arraigo en el alma, en ese amor almático, esas cosas han definido comportamientos, costumbres, inclusive idioma y palabras construidas en las familias.
Entonces, ahí es donde vete de tu parentela. Como un llamado de Dios a Abraham implicaba también que él tenía que separarse. Digamos, eso puede sonar radical, es que los dos primeros son tan radicales, vete de tu tierra y de tu parentela, radical, amado. Uno dice, tremendo. Digamos, si lo ponemos ahora a este contexto, bueno, solo el que se ha movido así, que le ha tocado salir de pronto y que se movió en algún momento de una ciudad a otra. A mí me tocó moverme de una ciudad a otra y tuve 3 meses para prepararme. Entonces, esos vete de tu tierra y de tu parentela son complicados, amados, son complicados, porque llegar a una tierra donde uno no conoce a nadie prácticamente y empezar de cero es una cosa difícil. Pero acá, digamos, bueno, hablando en esos términos humanos, pero hablando en términos espirituales, nada de lo que usted y yo dejemos no será lleno por Cristo. Nada de lo que usted y yo nos separemos, renunciemos, apartemos, dejemos, cortemos, no será nada que quede ahí en el vacío, porque a Dios no le interesa que en cuanto a tierra y a parentela queden vacíos, porque es justamente esos vacíos los que no nos dejarán permanecer en la fidelidad o en la sincera fidelidad a Dios. Entonces, hay muchos ejemplos que podría yo poner ahí, vete de tu tierra, por ejemplo, David, tuvo que en un momento de su vida irse de su parentela. Ustedes recuerdan que David va donde los filisteos y allá donde los filisteos dice que se dejó crecer la barba, no se cepillaba, no se bañaba, no se peinaba y andaba como loco porque tenía miedo, Saúl lo iba a matar. Y los enemigos, los filisteos, ya cuando lo vieron que estaba medio loco, ya perdió valor. Dijeron, no, el loco David se enloqueció. Entonces, mire, por ejemplo, en ese ejemplo, lo que usted ve es que David toma una decisión radical de apartarse de su parentela por el peligro que representa estar cerca de ellos, ¿ya? Digamos, por el peligro en cuanto a su vida en ese momento. Pero acá en este contexto que nosotros tenemos, a veces uno lucha mucho con la familia y por la familia para que entiendan, y uno tiene paciencia y bueno, y se entrega allí, pero creo que tenemos que obviamente tener presente que en esta asignación para llegar a la fe, al nivel de la fe del Hijo de Dios, que Dios quiere que lleguemos, el punto inicial de partida es vete de tu parentela. Aunque en algún momento de esta historia nuestra y de la historia de salvación de Dios, pues podremos volver a la parentela, como le pasó a Isaac. Mire, Abraham no volvió a su parentela. Abraham no volvió a su parentela. Pero Dios, con la generación de Isaac, sí le da una orden a través de Abraham a Isaac. Recuerdan que le dijo, ve a mi parentela a buscar mujer para Isaac. Entonces uno dice, bueno, ¿me voy de la parentela o no me voy de la parentela? No, deja que Dios se encargue. Porque es que, mire, a veces la gente cree que haciendo, hablando y forzando cosas al interior de la familia vamos a hacer mucho. Y eso es un engaño nuestro, porque la obra de Dios no se hace bajo ningún intento, ni presión humana, ni manipulación familiar tampoco. Es en el tiempo de Dios en que todas las cosas como que confluyen, como que se unen y como que empiezan a surgir y a suceder. Bueno, segunda pausa, amados, ahí vete de tu parentela. ¿Alguien quiere aportar algo? No los En mi caso, oigo. solo disculparme que sigo teniendo problemas de internet. Acabo de generar un reporte y mañana viene el técnico. Entonces, por eso entro y salgo. Entonces, Willy, vete de tu parentela. Cancela ese servicio con otra empresa. Que se conviertan en sal. Bueno, entonces, sigo, amados, está todo claro hasta allí. Muy bien. Entonces, a veces, amados, en cuanto a la parentela, pues sí hay personas sinceras, pero mal informadas. A veces la parentela demanda mucho y te presionan para que te quedes en uno. A veces dentro de todo eso es que tú no valoras la familia, bueno, cosas ya que sé que ustedes las han vivido y no vamos a ahondar en esos términos. Yo tengo algunos ejemplos, si ustedes quieren,
acerca de cuando la parentela puede estorbar el destino. Ruth, en el libro de Ruth, en el capítulo 2, el verso 11, en el Salmo 45, 10 también hay, en Hebreos 11, 6 y 12, 6 también hay algunos ejemplos si ustedes quieren considerarlos allí. Bueno, una pausa aquí para decir esto. Estas dos transiciones que uno ve tan radicales van a marcar y van a determinar, obviamente, un punto de no retorno. Vete de tu tierra y de tu parentela, marcan ese punto de no retorno. Por eso es que en Hebreos dice, porque si hubieran tenido dónde volver o si hubieran considerado lo que dejaban, tenían tiempo de volver, dice, ¿no? O sea, acá tenemos que entender que la fe no tiene reversa. Acá tenemos que considerar que la fe, cuando tú vienes a la fe, cuando tú naces de fe, cuando tú recibes el nuevo nacimiento por gracia de Cristo Jesús, nosotros tenemos ahí una característica. Se desinstaló la reversa, hermano. No hay reversa. Se quemaron los barcos. Porque hay gente que a veces, bueno, a uno le preguntan, pastor, pero ¿por qué esta persona que estaba bien y se fue para atrás? ¿Y por qué empezaron bien y se desaparecieron? ¿Y por qué estaban tan animados y venían al culto del discipulado? ¿Y qué pasó? Yo no me he atrevido a dar respuesta a ello, pero sí he considerado que en algunas de esas circunstancias lo que ha pasado es que la gente simplemente se emocionó. Y es que es inevitable, amados. El capítulo 13 de Mateo nos habla. Cuando uno oye la palabra de reino, enseguida la recibe con gozo. Es que entender reino, amados, y empezar a hablar del gobierno de Dios, de Cristo, Señor de todo, bueno, la gente se emociona, se agarran la cabeza y de por qué yo no conocí esto antes y esto dónde estuvo escondido. Y bueno, se emocionan de una manera increíble. Y entonces la gasolina les dura 3 meses. Y luego, dice allí en la parábola, pero los afanes de este mundo. En otras palabras, los sigurats. ¿Recuerdan que hablamos de sigurats? Los afanes de este mundo, los altares, las edades que tienen, los afanes de este mundo y lo otro. ¿Cómo se traducen los afanes de este mundo para el alma? Ahí en el capítulo 13 de Mateo lo dice. Y el deseo de enriquecerse. En otras palabras, esta gente nunca abandonó el sistema, nunca salieron de Ur, nunca salieron de su parentela. Ellos querían tener esto en una mano, pero si esto del reino y de la gracia y del nuevo pacto no les servía, entonces podían soltarlo y agarraban lo que tenían antes. Eso es lo que pasa con mucha gente que viene a este conocimiento y se emocionan y invierten tiempo, invierten finanzas, bueno, y quieren discipulado. Por eso yo en esa parte de convocatorias sí tengo experiencia, amados, de hacer convocatorias para, por ejemplo, en una oportunidad en la iglesia donde crecimos, queríamos formar un buen grupo de alabanza, hicimos una convocatoria, estilo un factor X espiritual, y ese día aparecieron 53 muchachos, y entonces empezamos a hacer las audiciones, y bueno, de los 53 no quedaron sino como 22, y bueno, con los 22 dijimos que íbamos a empezar un discipulado para enseñarles a cantar, a tocar, una escuela de música, pues al interior de la iglesia. Pero ya cuando íbamos como el primer mes solo nos quedaron 2. Entonces así a veces pasa con la palabra de reino, que mucha gente se emociona, pero como esto es por una asignación, esto es por quien Dios llama, esto es por quien Dios ilumina, esto es de quien Dios tiene misericordia, amado. Y pues bueno, ahí está que a veces es desafiante, pero nunca puede resultar frustrante para nosotros, sino que ya tenemos que alejarnos de esos sentimientos negativos, de esos sentimientos humanistas corruptos, en donde uno, ay, dice, pues mire, es que yo te levanté, ¿no? Porque así hablan pastores cuando levantan o disipulan a alguien, es que yo te levanté, yo te disipulé, tú eres hijo espiritual mío. Le digo, pues ahí estaba el error, pastor, porque si hubieras edificado como hijo de Dios, a lo mejor no se iba, pero como lo edificaste a tu imagen y semejanza. Hay que edificar esa imagen y semejanza de Cristo. En alguna oportunidad acá en una reunión de pastores, una parejita dijeron, les dividió la iglesia a alguien, entonces en esa reunión de pastores llegaron ellos y dijeron, no, pastores, es que mire, es que ustedes no saben cómo nos ha costado a nosotros la iglesia. Y yo dije, wow, yo pensé que le había costado era Cristo.
Entonces hay una parafernalia, un lenguaje de todos esos sentimentalismos del alma corrupta, obviamente la mala manera de vivir, como dice el apóstol Pablo. Entonces, bueno, transicionar, amados, que sería el término más adecuado a este ejemplo de Abraham y la fe. Transicionar implica, pues, primero, obviamente, identificar ese punto de partida espiritual y avanzar. Abraham, sabemos que no era un hombre recto, mucho menos temeroso de Dios al principio. Cuando fue llamado no era así. Él traía la naturaleza de Ur y de toda su parentela. Por eso Dios le plantea a Abraham en la palabra, vete de tu tierra y de tu parentela, aunque inmediatamente usted ve que a lo mejor ese vete de tu tierra y de tu parentela sí se tradujo en Abraham. Cuando uno lee esa historia de Abraham, uno piensa que Dios se le apareció en la mañana y en la tarde ya estaba organizando el trasteo de todo, ¿no? No, no, no. Entendamos una cosa, la palabra no funciona así, nunca ha funcionado así. La palabra, aunque sería el ideal, en algunos casos la palabra sí reviste cierta inmediatez, reactividad por obediencia de parte nuestra, pero acordémonos, en ese tiempo, no, las cosas tenían que surtir cierto trámite. Entonces, tampoco, pues, quiero decir que se habrá demorado tantos años Abraham, aunque especular no es descabellado, diciendo que a lo mejor se tuvo que haber Abraham acomodado a la palabra un tiempo para llegar a desencadenar, pues, las decisiones que desencadena de verdaderamente irse de su tierra y de su parentela. Pero sí implica, amados, que hubo un proceso, porque toda palabra que sale de la boca de Dios, al igual que el alimento que comemos, implica un proceso. La palabra de Dios es inmediata en cuanto a anidarse o a formar a Cristo en nosotros, pero en cuanto a la manifestación de la palabra que se engendró, sí implica un proceso. Entonces no podemos olvidar eso, amados, también, que toda palabra que sale de la boca de Dios implica un proceso, implica un procedimiento, implica una obediencia de nuestra parte. Eso hay que tenerlo en cuenta, eso le pasa a Abraham, por eso Dios al principio lo que hace a través de la promesa que le da es cortar a través de la palabra toda relación con Abraham, la tierra y la parentela. Pero en el proceso, pues tú lo ves que él sale y hace la transición, ¿verdad? Entonces, hay un asunto aquí ya que es importante anotar y decir, que si hemos nacido de nuevo, entonces somos descendientes de Abraham. ¿Por qué somos descendientes de Abraham? ¿Por qué? Esa es como una buena pregunta. ¿Por qué la Biblia dice que somos hijos de Abraham? Pero también dice que somos hijos de Dios, dice que somos primogénitos, pero también dice que Cristo es el hermano mayor, que somos de la familia de Dios. Bueno, hablando en términos de ADN, de parentela, es lo que en el nuevo pacto se nos plantea y se nos presenta. Otra vez, hablando en términos de parentela, todo lo que acabé de decir implica una correlación, no solo una amistad, una cooperación mutua, una correlación, una conciencia, una honra, un respeto, un reconocimiento, porque todos somos hijos de Dios por la fe, pero también somos hijos de Abraham por imitación. Aquí quiero decir imitación. Somos hijos de Abraham por imitación. Esto es acorde con lo que obviamente el apóstol Pablo le decía a su generación: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. En el momento en que Abraham se convierte para Dios en su amigo, y obviamente no solo se convirtió Abraham para Dios en amigo de Dios, sino que también se convirtió Abraham en el portador para esa generación, presencialmente en el portador de toda manifestación de Dios, pero para la humanidad en el portador de toda la naturaleza de Dios que de familia en familia había de ser manifestada. Por eso, vete de tu tierra y de tu parentela implica que esa tierra y esa parentela que te sirvió para unas cosas ahora no te va a servir, porque mi ADN, la familia de Dios, se hizo evidente en Abraham. Por eso en ti me serán benditas todas. Eso está vigente
eso estuvo vigente y seguirá estando vigente mientras haya familias en la tierra. Porque la familia es el diseño de Dios donde Dios cargó su ADN. Por eso, amados, creo yo que ese ataque hoy tan frontal a la familia, en todo sentido, para distorsionar, para desbaratar el diseño de Dios, que es un diseño celestial. Sí, por eso Pablo creo que sí, en Efesios, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, imagínense. O sea, porque la familia de Abraham tomó nombre de Jesucristo. Acordémonos que Pedro también dice, ¿no? Que estos hombres de Dios que hablaron en aquellos tiempos, hablaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que no podemos desconocer que la familia de Abraham tenía ese diseño de Dios. Abraham, Sara. Cuando hablo de familia de Abraham, hablo de lo que Dios conoce y de lo que Dios reconoce. Sara, Abraham, Isaac. Esa es la familia que Dios reconoce porque fue en ellos en quien se glorificó la fe. Fue en ellos en quien se manifestó. Acuérdate, Sara, estéril. Abraham, impotente. Su cuerpo ya como muerto. Y un hijo que no existía. Un hijo que vino a ser manifestado por la palabra. Ahora, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Cuando digo que por imitación, es porque en esa imitación de las obras de Abraham también está Cristo, porque Abraham no puede hacer lo que hace sino por el Espíritu de Cristo que está en él. Y esa es una realidad irrevocable, irrefutable, amados. Por eso, bueno, ya se nos va acabando el tiempo. En lo que vayamos transicionando en esta enseñanza, pues vamos a ver cómo Abraham identifica ahí en su generación, en las transiciones y en esas separaciones, cómo Dios va glorificándose y va mostrándole a él cómo había de manifestarse. Entonces hay un suceso en la vida de Abraham en donde se lo reconoce como profeta por los hombres. Creo que es el rey de Egipto que lo reconoce como profeta. Y ahí es donde empieza a manifestarse la asignación de Dios en vete de tu tierra y de tu parentela y en otras cosas que Dios nos va sumando como entendimiento, como autoridad, como gestión de vida, como la gerencia de mi vida, la identificación de momentos claves en mi vida, me va a ayudar a que se me sea reconocido en el ámbito donde vivo, en el ámbito donde influencio, conforme a lo que Dios quiere. Por eso, a veces, amados, yo no sé ustedes qué piensan, pero esos autoproclamados profetas, autoproclamados apóstoles, que viene otro apóstol y los unge, viene y le da una palabra y Dios me dice que tú desde hoy eres profeta, tú desde hoy eres, bueno, yo como que me aparto un poquito de esas prácticas porque yo creo que primeramente el cuerpo de Cristo, o sea, los que estábamos acá y obviamente los santos que Dios nos ha dado a discipular y a entrenar, son los que reconocen la asignación que Dios nos ha dado y eso es glorioso. Cuando el cuerpo mismo reconoce la asignación, por ejemplo, cuando acá en medio de nuestras conversaciones y en medio de lo que compartimos reconocemos a cada uno de ustedes como un profeta, como un pastor, como un maestro, como un apóstol, como un evangelista, como un edificador del cuerpo, eso es glorioso, esa es la parentela, eso es lo que sucede en la parentela, ese reconocimiento del lugar de honra que Dios nos ha dado. Yo creo que voy a dejar ahí, no quiero entrar en la tercera porque el tiempo ya no me alcanza. La tercera ya es un poquito más extensa y más amplia y obviamente voy a detenerme allí para dejar estos minutos que faltan a ustedes, amados. No sé si John Freddy estás moderando, amado, porque Willy se nos fue. Ah, Willy, ¿estás? Acá estamos, Ah, bueno. Me hicieron ¿cómo le llaman? Bueno, un test allí y tenemos un porcentaje de pérdida de datos y por eso es que está. Entonces ya me avisaron que mañana viene el técnico. Hasta mañana. Bueno, mis amados, gracias, Pastor Erwin. Yo estuve
como bien saben, entrecortado en el tema, pero agradezco muchísimo la participación. Quiero invitarles a quienes deseen compartir inquietudes, preguntas, aportes que quieran sumar con respecto al tema tratado, que va a seguir el día viernes, por supuesto, y la siguiente semana aún. Pero ¿quién quiere comenzar? Tenemos unos 12 minutos todavía. Les invito a platicar estos últimos minutos. Les veo, aunque ustedes no me vean. Freddy Zumba. Bueno, saludos para todos. Este tema que toca el pastor Ervin de la parentela ha sido la excusa perfecta de muchos para no cambiar y no tomar la determinación de hacer algo completamente diferente. Es que mi papá lo hacía así, mi papá me dijo que lo hiciera, mi papá me dijo que no lo hiciera, y por más que se quiera, y cuando Abraham toma esto de dejar esta palabra, yo siempre he visto esa palabra como una excusa, la parentela. A ver, como de una forma más criolla, querer tirarle la bola a otro, querer tirarle la pelota a otro de una responsabilidad que yo no quiero asumir. Y eso pasa muchísimo. Tal vez cuando el pastor Ervin ahorita compartía y decía de que quien no se compromete y quien hace bulla, pero no pasa de la bulla. Yo personalmente creo que no es culpa de la parentela o de lo que aprendió. Tal vez es de que falta una determinación y una decisión clara. Porque cuando hay una decisión clara, vemos a Jesús cuando corre al templo de corta edad y que sus padres le buscan y él dice, me es necesario estar. Lo encontraron en el templo y él dice, me es necesario estar en los asuntos de mi padre. Él lo hizo porque tomó la decisión, la determinación de estar en lo realmente importante. Entonces, cuando se habla de esta parentela, yo siempre he pensado y siempre lo he visto desde este punto que se los estoy manifestando, es quererle tirar la pelota al otro. Tal vez ustedes, como yo, tenemos amigos que sus padres fueron borrachos y ellos, como sus padres fueron borrachos, son borrachos. Pero tal vez ustedes, como yo, tenemos amigos que como sus padres fueron borrachos, ellos no son borrachos y odian con sus 7 vidas el alcohol. Entonces, el salir de la parentela, yo lo relaciono, y gracias Pastor Ervin por el acercamiento que hace, pero yo lo relaciono es en que no nos vayas a poner, Abraham, no pongas ninguna excusa de que es porque traes algo de ellos. O sea, vete de eso en lo que te puedes cobijar para excusarte y no dar un paso adelante. Yo lo veo de esa forma. No sé si de pronto he tomado mucho café o chocolate y lo estoy viendo de esa forma, pero lo veo desde el punto en el que cuando se habla de tierra, vuelvo y digo, no sé si sea algo descabellado lo que haya decir, se habla más de la posición económica, y cuando se habla de la parentela, yo lo veo personalmente desde el punto de vete de esas excusas. O sea, ahora sí, ¿cómo es la vuelta? Pues usted no se puede excusar por absolutamente nada. Deje las excusas a un lado, deje lo que lo acomoda, la tierra, su poder, lo que adquirió, y al dejar eso y al dejar las excusas, usted queda, entiéndame en el buen sentido de la palabra, en peloto, queda allí con lo que en realidad tiene, y de ahí para adelante
al son que me toquen bailo. Perdónenme por citarles tantos versículos, pero yo sé que ustedes me están entendiendo. La dejo allí para que Adrianita siga aportando y sumando a todo esto. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Pastora Adrianita. Buenos días. John Freddy, como siempre, muy bíblico. Bastantes referencias. Ahí se me perdió. Espere. Bueno, buenos días, porque no los había saludado. Pues estoy acá escuchándoles. Llegué un poquito tarde, pero alcancé a escuchar lo que el pastor Ervin hablaba y me gustaba mucho pues la comparación o el paralelo que él decía, que era y la separación de cuando se le dijo vete a tu tierra y también pues lo mismo, o sea, decía el primero que era la separación de una nación, ¿sí? Y él decía que era como nuestra identidad, que podría ser como las costumbres, ¿sí? Y la separación, la segunda que era la separación de tu tierra y de tu parentela, pues que algo así entendí, pero es muy cierto lo que decía el pastor Ervin referente a esto, porque nosotros sí estamos muy ligados, o no sé, en Colombia o bueno, o acá, no sé, pero la gente está muy ligada a la familiaridad, que es la palabra que no quisiste usar, pero que realmente sí es así. Muchas veces a uno le cuesta tener que separar la familiaridad, porque uno siempre está pensando en querer que la familia llegue al Señor de la forma de nosotros, pero como decías tú, no es así. Muchas veces hay que soltar y soltar cuesta, desprenderse cuesta. Lo digo, digamos, nosotros lo hemos tenido que vivir muchas veces con nuestros hijos y el Señor nos ha tenido que decir suelten y eso ha costado muchísimo. Y también pues lo que decías tú, cuando definitivamente cuando el Señor muestra algo y uno obedece, pues el Señor se encarga, ¿no? De todo. ¿Qué más? Algo que yo resaltaba. Adrianita, Señor. Si Dios tiene que librarnos de ser colombianos, pues hay que entrarle. ¿De qué le Pues, sirve a Cristo ser colombiano? Si no sirve. Pues digamos nosotros, lo digo por nosotros, nosotros estamos como muy desprendidos del lugar donde estamos y realmente nosotros hemos sentido muy fuerte que el Señor nos quiere llevar a otro lugar. No sabemos cuándo, ni para dónde, ni cómo, porque naturalmente no lo sabemos, pero es lo que en nuestro espíritu hemos percibido y el Señor pues nos ha mostrado. Entonces, pensaba en eso cuando algún día tenga que irme, pensaba en mi mamá, pues yo decía, si el Señor nos manda, el Señor estará encargado de todo, porque pues es difícil, pero sí, realmente nuestra familiaridad es en este momento pues es más fuerte digamos, con ustedes, con la familia de Cristo, que con nuestra familia natural, que muchas veces no comparten y son los que más nos atacan. Entonces, pues, es una realidad, o sea, realmente esto que tú enseñas es muy, muy, muy confrontante también, quizás, porque sabemos que en el momento que el Señor nos guía algo, lo tenemos que hacer y no podemos estar pensando, y mis hijos y mi mamá y mi pueblo y mi casa y bueno, todo eso. Entonces, pues lo que he entendido, porque pues no escuché desde el principio, pero gracias Pastor Ervin por esto, porque realmente pues, digamos, le deja, pues a mí aunque sé que tengo que volverla a escuchar otra vez, porque no mastico muy fácilmente, pero sí sé que, o sea, que esto es una gran riqueza para mí y sé que va a ser algo muy,
muy especial para mi esposo escucharlo. Mira que en el ejemplo de David, en la amistad de Jonathan y David, recuerdas que Jonathan prefiere morir con su padre. Jonathan prefirió morir en su ley, con su parentela. Y bueno, ahí hay dos connotaciones, porque podemos hablar de la lealtad en algunos casos. Bueno, la lealtad al rey. Jonathan, el único rey que conocía era su padre, Saúl. Pero si lo ponemos en términos de propósito, pregunto, ¿Jonathan debía haber muerto con su padre o debía haber reinado junto con su amigo David? Entonces eso pasa a veces cuando no se entiende la parentela. Vete de tu parentela implica es que yo te voy a dar una parentela. Y solo el que lo ha vivido, amado, sabe lo que es dejar la parentela, sobre todo en momentos difíciles, por ejemplo, cuando tú te enfermas y cuando no tienes nadie de tu casa, cuando te acuerdas que tu mamá te atendía y que te llevaba agüita, y cuando llegamos acá a Popayán, toda mi familia, todos nos intoxicamos una semana encerrados en la casa porque no conocíamos a nadie, hasta que llegó alguien, amados, y nos vio así, nos atendió y nos llevó al hospital. Pero hay cosas duras. El punto acá es, amados, que todo esto que hablamos y que identificamos, que nos ataca a la familia, es un trámite, es un proceso, es que tenemos que llegar a la fe del Hijo. O sea, todo, no importa si yo me fui de la parentela, si tú un día te vas a ir de la parentela, si un día los hijos tienen que irse, si un día, bueno, como dijo Job, ¿sí? A su mujer, ¿te acuerdas? Su mujer dijo, ese Dios que tú le sirves no me gusta, maldice y muérete. Y Job, ¿qué dijo? No, pues si me quedo desnudo y si no tengo nada, yo sigo con el Dios que conocí. Esa es la fe del Hijo de Dios. El propósito está primero. El propósito de Dios es todo. La lealtad en el reino. Por eso la lealtad en el reino, amado. La lealtad, el ser leales a Dios primero y a la causa por encima de todo. Y obviamente el ser leal entre los ministros y entre nosotros es una cosa que hay que siempre reiterar. Y también, digamos, por ejemplo, cuando tú hablabas del no retorno, es que uno no puede retornar. O sea, digamos, no sé, ustedes, pero muchas veces sí, uno es muy confrontado y la gente que uno más quiere, que uno cree que es leal, se va, lo abandona, los amigos, los hermanos que por años han estado con uno, pero es que, o sea, renunciar, retornar, no, o sea, no puede caber en la mente de alguien que ha querido, que quiere seguir viviendo y conociendo y creciendo y entendiendo este propósito, porque no hay cómo. O sea, si fuera naturalmente, sí, quizás uno podría decir, puede dejar todo y volver a lo de antes, a las tradiciones, a lo que a la gente le gusta. Pero es que cuando ya uno empieza a crecer en este entendimiento, o bueno, cuando uno entiende que es Cristo en uno, no puede retroceder.